Bienvenidos a No es Vegana. Hoy vamos a aprender a preparar pizza con un queso que puedes hacer en casa y queda deliciosa, así no te quedas con el antojo. Primero vamos a preparar el queso porque necesita mucha refrigeración. Vas a necesitar una lata de leche de coco, una taza de nuez de la India previamente en remojo, 2 cucharadas de miso blanco, 2 cucharadas de tahini, 1/4 de taza de fécula de tapioca, 1/4 de taza de levadura nutricional, 2 dientes de ajo, el jugo de un limón y 2 cucharadas de pectina. La preparación es muy fácil, únicamente tienes que licuar todos los ingredientes. Y ahora vamos a cocinar a fuego bajo y recuerda que tienes que estar moviendo constantemente porque por la fécula de tapioca esta mezcla se puede pegar fácilmente, así que no dejes de mover y vamos a cocinar hasta que la mezcla quede con una consistencia espesa. Retiramos del fuego. Prepara un molde, le vas a poner un poco de aceite y vas a vertir la mezcla del queso. Vamos a refrigerar durante toda la noche. Al día siguiente puedes retirar del molde y este va a tener una consistencia muy cremosita, especial para la pizza que vamos a preparar. Ahora vamos a preparar la masa de la pizza. Vas a necesitar 400 gramos de harina, un sobrecito de levadura, 1/4 de taza de aceite vegetal, una cucharadita de sal y 200 mililitros de agua tibia. Primero vamos a activar la levadura mezclándola con el agua tibia y reservamos. En un bol vas a mezclar la harina con la sal y después agregamos el agua y el aceite. Vamos a mezclar todo muy bien hasta que notes que ya no se te pega en la mano. Vamos a formar una bolita y cubrimos con una toallita húmeda. Dejamos reposar por unas 2 horas hasta que doble su tamaño. Ahora vamos a volver a amasar un poco más. Y estas cantidades te van a alcanzar para una pizza grande o también puedes cortar a la mitad para hacer 2 medianas. Formamos nuevamente una bolita y dejamos reposar por una media hora. Ahora vamos a extender en una bandeja para horno si tienes un especial para pizza. Y lo que le pongas puede ser a tu gusto. En este caso yo puse un poco de salsa de tomate. Pimientos. Champiñones. Y por último vamos a colocar nuestro ingrediente estrella, que es el quesito, y solamente debes de poner algunas rebanadas. Este quesito no derrite en su totalidad, pero sí tiene una textura muy parecida a un mozzarella.
Ahora vamos a hornear a 180 grados por 25 minutos. Y ya tienes lista tu pizza. Ahora sí ya no te vas a volver a quedar con antojo de una, y también puede ser una buena idea para cuando tengas invitados, así puedes ofrecer algo delicioso. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así, te pido que me apoyes suscribiéndote al canal, dando like al video, compartiendo o activando la campanita para que puedas seguir recibiendo recetas como esta. Te espero en el siguiente video. Adiós.